la verdad que prefiero estar en tierra en todo el país ayudando al fortalecimiento de este movimiento que pensar en ser parte de un cuerpo diplomático. El mejor trabajo de territorio y lo mejor que podemos hacer para fortalecer este movimiento, como decía el clásico, pues hay que hacer política interior. Bueno, como dice el dicho, ¿verdad? Será el sereno, pero se fue, pero no el fuero, y se quedó como senador. Adán Augusto López dejó la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado para dedicarse a hacer tarea de territorio con miras a las elecciones del 2027. También deja un cargo que es muy importante en el Congreso, que tanto en diputados como en senadores, que es la Junta de Coordinación Política. Quien queda en su lugar es Ignacio Mier. Ignacio Mier es un hombre que trabajó con Manuel Bartlett en gobernación, trabajó con Bartlett en la secretaría cuando era gobernador, y pues al igual que los tres, ¿no? Estamos hablando de tres expriistas. Cabe destacar que Adán Augusto presentó solo 6 iniciativas en su periodo como coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Nomás puso 6, pero pues fue clave para convencer a unos y otros para las reformas. Eso no se puede soslayar. Ya sabe, sin importar, los colocó contra la pared y los obligó o no, lo que usted crea y diga, pero pues el hecho es que así fue. Lo que lo está colocando, por cierto, esto de las pocas iniciativas entre los senadores con menor número de propuestas en la 66ª legislatura. Bueno, por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, ahí todo está medio raro. ¿Por qué? Porque señaló que la renuncia de Adán Augusto fue una decisión personal. Aseguró que Adán Augusto se lo dio a conocer a Rosa Isela, secretaria de Gobernación, lo que uno se pregunta, bueno, era un asunto hasta de civilidad, de partido, de presidenta de mi partido, se lo debe haber dicho a la presidenta, ¿no? Pero se lo dijo a Rosa Isela. Eso es lo que yo entiendo, ¿eh? Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos pues que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer. Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar. Es como que muy expresivo no fue el asunto, ¿verdad? Bueno, la labor de Adán Augusto como coordinador de la bancada de Morena en el Senado estuvo llena de polémica. La más fuerte fue por su presunta vinculación con el grupo del crimen organizado de La Barredora, caso por el que su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue detenido allí en Paraguay. Otro de los momentos en los que causó polémica fue en diciembre, cuando hizo una entrega masiva del libro de López Obrador, del expresidente López Obrador, que pudo representar un gasto entre 1.9 millones y 4.6 millones de pesos. Hubo otro que también regaló, Arturo Ávila, también regaló libros de López Obrador, llévelo. Mientras que en abril de 2022, Adán Augusto, cuando era secretario de Gobernación, utilizó una aeronave oficial de la Guardia Nacional para trasladarse a reuniones de seguridad, tanto en Coahuila como Sonora, un poco en contra de lo que su hermano, porque así le dice López Obrador, mi hermano, pues proponía. Hablemos del tema y de muchos otros temas, por cierto. Mauricio Merino, investigador de la Universidad de Guadalajara, con enorme gusto te saludo como siempre. Querido Mauricio, en verdad me da mucho gusto tener la oportunidad de conversar contigo. ¿Y cómo va el diluvio? Va muy bien, querido Javier. Muchas gracias por preguntar. Ya salió el número de febrero que está dedicado a la desigualdad. No tiene desperdicio. Y no puedo pasar por alto que tuve la oportunidad de ver tu ponencia, porque ya ves que la subieron ahí en video. Muy interesante ponencia sobre el tema de por qué. Ahora sí, fíjate, ¿sabes con qué impresión me quedé? Sería una de estas expresiones viejas que decían por qué estamos como estamos, ¿no? ¿Te acuerdas que decía? ¿Por qué estamos como estamos y nunca progresamos? Pero aquí, escuchándote, me parece que fue, en verdad se lo hago extensivo al público para que la pueda ver, que está ahí en las redes. Bueno, Te lo agradezco mucho. ¿cómo ves las cosas, querido Mauricio, con el señor Adán Augusto? Pues así como lo titulaste, se va, pero no se va. Le tienen mucho cariño, mucho respeto o mucho miedo o todo a la vez. Y entonces,
sabes que ya estoy empezando a ver que se trata de una forma de operación política de Morena cada vez más extendida, que es esta de proteger a los suyos mientras aumenta el tono de la descalificación a cualquier adversario, crítico, opositor, militante que no comparta las ideas del régimen. Hay claramente una desequilibrio, digamos, entre esa protección excesiva a lo que hagan, ¿no? Sus militantes y ese cada vez más enconado lenguaje contra los críticos de Morena. Pero acá estamos hablando de uno de los grandes del movimiento, efectivamente muy cercano al López Obrador. Es imposible desvincularlo del López Obrador. Y esta es otra razón que yo aduzco, digamos, deduzco, como quieras, para pensar en por qué lo protegen tanto, porque pues, sí, pues, es uña y mugre del presidente López Obrador, y él ha operado un montón de cosas desde Tabasco y después también. No es reciente, es una relación antigua, la de López Obrador con Adán Augusto, y seguramente se trata de una relación que tiene un montón de cosas que contar o que ocultar, según sea el caso. Ujú. Entonces, en fin, Javier, la verdad no veo gran cosa. Va a servir para que los partidarios de Morena, eso sí, digan, ya se fue Adán Augusto, miserables, los que querían, como lo hizo ya Noroña, por cierto, vi la prensa y vi que Fernández Noroña ya dijo, es un error quitar a este hombre y los buitres y ¿cómo les dicen? No sé, utilizan un montón de expresiones horribles. Carroñeros. Carroñeros, exacto, ya estarán felices porque ya tiraron de la presidencia del Senado a este hombre tan bueno, tan puro, tan entregado a la causa. Pues le servirá para esa publicidad, pero Adán Augusto va a seguir operando, no tengo la verdad ninguna duda de que va a seguir echando mano de sus buenas y de sus malas artes en la política, que son muchísimas. Ahora, el expresidente López Obrador, o presidente como le dices, porque así le dice la presidenta, presidente, Así le dice. el presidente López Obrador, pues le dejó esta herencia también a Claudia Sheinbaum, de les dio su premio de consolación, ¿no? Aquí te pregunto, aquí qué pasará con la presidenta en esto? ¿Le da margen de maniobra o se queda Ignacio Mier, que es lo mismo, pero con formas distintas? ¿Qué alcanzas a apreciar? Yo lo que creo es que Claudia Sheinbaum está perfectamente de acuerdo con esta lectura, ¿no? Que se está haciendo de que Claudia Sheinbaum se está despojando de sus adversarios más importantes, más potentes. A mí me cuesta compartirla, la verdad, Javier, Sí. porque en realidad, pues ahí siguen todos, ¿no? En un lugar o en otro, pero ahí siguen. Efectivamente, no están ocupando, digamos, una situación pues no sé, de gran protagonismo político o mediático, pero siguen ahí y siguen operando y van a seguir, como digo, operando. Porque Claudia Sheinbaum no es Claudia Sheinbaum, ya lo hemos dicho muchas veces, es un sistema, es un entramado donde la cabeza sigue siendo Andrés Manuel López Obrador y todas las consignas y las ideas y el proyecto mismo, pues siguen emanando de este colectivo donde efectivamente la cabeza actual es la presidenta Sheinbaum, pero no más que eso, ¿no? Entonces, no, yo creo que no se sacude nada. Sí, ¿no? La presidenta Sheinbaum, ahí siguen todos. Lo que sí es muy delicado, creo, Javier, es que hay dos límites que yo estoy viendo venir ya cada vez más, que es uno el de las violencias y el de la relación con el crimen organizado, no solo porque de suyo se está volviendo, como lo comentábamos ese día en el Diálogo Nacional por la Paz, pues Sí, creo que es a esa intervención a la que te refieres, sí es a la que me referí. que Jorge Atilano muy amablemente pues me hizo el honor de invitarme, pero ya se está volviendo un asunto muy delicado para el Estado mexicano, el de las violencias, que expresa su debilidad, su impotencia, cada vez más elocuente en los hechos, y además cada vez más presionada por Donald Trump. Yo creo que eso vinculado con el problema
de la corrupción que también está cada vez más presente en el país, pues sí le está ya empezando a hacer un daño serio por lo menos al imaginario público sobre Morena, querido Javier. Y bueno, pues el otro problema que veo es que hay cada vez este encono producido por Morena, que de prosperar en la reforma electoral que tocaría operar a Nacho Mier, como le dicen los suyos, que es un priista efectivamente de mucha experiencia legislativa de toda la vida y que opera muy bien en las cámaras. Nacho Mier es conocido por su capacidad operativa, digamos, de cancha, ¿no? Ujú, Son rudos, ¿no? Y ujú. él es muy bueno en esa materia. Bueno, si es verdad que viene la reforma electoral como viene, las cosas políticamente también se van a poner francamente muy difíciles en el país. Esto es doble presión, ¿no? Sí. Para la presidenta. Oye, a ver, déjame regresar incluso a algo que has estado tratando recientemente y de lo cual hemos hablado. Ni el gobierno ni Morena, no Sí. lo quiero decir peyorativamente, pero persigue a los suyos. ¿Qué quiero decir con esto? No. Cuando hay evidencias de que ellas o ellos están en circunstancias que merecerían un proceso de investigación, la presidenta sale con una frase que dice, no hay denuncia o denúncienlo, como si no fuera la obligación misma del partido, de la fiscalía, de la presidencia, pues perseguir estos asuntos ante las evidencias que hay. A ver, ¿ahí qué ves? Pues ya lo habíamos platicado muchas veces, Javier. Fíjate, Adán Augusto es el gobernador cuando el señor Bermúdez Requena está al frente de una operación que desde la policía local tiene vínculos abiertos, comprobados, verificados ya por las autoridades mismas, por eso lo detienen. Este, de la barredora, ¿no? Esto sí no se puede quitar. Ujú, Pero lo peor del caso es que Adán Augusto, más el almirante que entonces dirigía a la Secretaría de la Marina, más el consejero de la presidencia, el jefe de la oficina de la presidencia, tres por lo menos de los integrantes del gabinete de seguridad del presidente López Obrador, que se reunían con él todas las mañanas y todas las mañanas hablaban del crimen organizado y de cómo combatirlo, están vinculados, uno por el Huachicol, el de Marina, también Adán Augusto de rebote, este otro con Adán Augusto con la barredora y el crimen organizado directo, el otro más con el lavado de dinero, Alfonso Romo. ujú. En fin, la verdad es que yo creo que es al revés, no es que les den impunidad solamente, es que es la impunidad del régimen lo que está en juego. Si toda esa caja se destapa, a esa presión me refería de Sí, parte de Donald Trump y de la política mexicana, si eso se destapa, yo no sé cuántas cosas hay ahí. Pues claro que se está protegiendo, Javier. Yo no sé si son o no cómplices, no sé hasta dónde llega la culpa de quienes están hoy al frente del país, pero lo que sí sé es que los hechos comprobados, ya verificados, que ya se investigaron y que están en curso de ser juzgados, pues son los que acabo de listar, no, no lo estoy inventando, ¿no? ujú. Oye, para cerrar, ¿le pasará algo a Morena en sus tripas con lo de Adán Augusto? ¿Las tribus dirán van ganando los puros, van o alguna cosa así, o no ves nada ahí tampoco? Pues no, Javier, no, no, ya te digo, si fuera una salida de Adán Augusto así en términos rotundos Ujú. de las cúpulas o de la capacidad de operación, eh, pues sí, si la presidenta misma hubiera Claro, dicho hubiera no es tomado la decisión. tolerable que una gente así siga en el partido, no sé, algo así, pues claro que se habría reacomodos. No, no los estoy viendo. Quizá me equivoco, querido Javier, pues, pero no los veo. Yo Sí. creo que es un reacomodo suave, leve, todavía. Tal vez sí acepte una embajada, lo están protegiendo, lo siguen protegiendo, pero nada más. Lo que veo es que era imposible, eso sí, que en esta agenda legislativa un hombre como Adán Augusto siguiera al frente del Senado.
eso sí estaba muy difícil porque vienen negociaciones muy complicadas con el PT, con el Verde, para la reforma electoral y luego con toda la oposición. Y ahí sí Adán Augusto ya venía muy, muy de capa caída. Eso sí lo entiendo, lo veo con nitidez y creo que por eso lo movieron. Pero que lo muevan de posición a que lo quiten de plano, hay todavía una distancia grande. Según entendí, se lo dio a conocer a la secretaria de Gobernación, no a la presidenta, que esa es otra cosa que me llamó la atención, porque dijo fue su decisión. La presidenta no fue muy expresiva en este asunto, ¿eh? Pues no lo es nunca, ¿no? La presidenta ya aprendió a usar este lenguaje civilino siempre, ¿no? Y sobre todo cuando se trata de su gente, de los partidarios del movimiento, de Morena, y más todavía cuando son tan cercanos a López Obrador. Mira cómo ha tratado el tema de los hijos de López Obrador, que ha sido un gran escándalo varias veces, ¿y no? Ella aprende a manejar este lenguaje civilino como ajeno, como distante que de alguna manera tiene sentido porque pues cuida, ¿no? La figura de la presidencia de la República, Bueno, no se compromete, no la pero mete. hasta ahí. Te mando un gran saludo, Mauricio. Ahí te Querido saludo. Javier, Te mando saludos hasta el diluvio. te lo agradezco tanto, querido Javier, te abrazo fuerte. Igualmente, gracias, Mauricio. Muchas gracias. Buenas noches.